Son las 7:16 y vamos a conversar de inmediato con el señor Jack Levy, accionista del otrora Banco Nuevo Mundo. Han pasado 10 años, señor Levy, y hasta ahora no hay una conclusión, no hay una solución, no hay información clara respecto a lo que pasó con esta entidad financiera. Sí, los gobiernos pasan y la Superintendencia de Banca y Seguros y los superintendentes de Banca y Seguros, que se supone que son los reguladores a cargo que se cumpla la ley de bancos, sistemáticamente son los primeros en incumplir la ley de bancos. Comenzando por el final, tienen una orden judicial del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial para otorgar la información de la liquidación que corresponde a los accionistas, cómo liquidaron su banco, y se niegan. ¿Quiénes liquidaron el banco? El Banco de Crédito, a través de una filial que operaba en la principal, y el Interbank. Si han hecho sus operaciones correctamente, yo no sé por qué la superintendencia se niega a entregar la información de cómo ha sido liquidado este banco. ¿Y a qué atribuye usted esta actitud por parte de la superintendencia? Bueno, que hay definitivamente algo sospechoso, porque si no le estarían acatando al Poder Judicial. ¿Y dónde está lo sospechoso? ¿Cuál es el meollo del asunto? Todo el proceso. La intervención fue irregular. La liquidación fue irregular. Tenemos sendos informes de la Comisión de Fiscalización. Tenemos el informe del doctor Adriansen, por ejemplo, que el banco fue irregularmente intervenido. Era un buen banco. Tenemos un informe de la Comisión de Fiscalización que dice lo mismo, que era un buen banco del Congreso. Estamos con un montón de información que aparece en nuestra página web banconuevomundo.com para que todo el mundo investigue cómo puede haber tantos documentos, cómo puede haber tanta irregularidad, cómo tantas autoridades están persiguiendo a una familia que ha trabajado decentemente en este país. Y si no, no estaría mi hermana interponiendo un juicio internacionalmente que creo que va a dar muchas luces de lo que está pasando y que como consecuencia va a tener que pagar todos el pueblo peruano por el abuso de las autoridades y por esconder, parece, intereses privados que habrían estado detrás de esta liquidación y seguramente detrás de la intervención. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, seguramente hemos tenido que poner, porque nosotros hemos tenido persecución, primero con el banco, después a la familia se le trató de meter presa, ha tenido persecución religiosa, hemos tenido persecución económica porque cuando ya teníamos licencias de construcción en unos terrenos que compramos en licitación pública en el año 95, bajo la ley autónoma de la Costa Verde, el presidente de la República decidió que tenía que intangibilizar esos terrenos. Entonces, con licencia de construcción, nosotros mi hermana se ha visto obligada a poner otra demanda internacionalmente por una confiscación, porque eso no es ni siquiera una expropiación. Nosotros hemos comprado hace muchísimos años y ella como accionista mayoritaria está poniendo una segunda demanda. Si sumamos estos dos casos en los cuales el pueblo peruano va a tener que asumir los daños por el abuso de autoridad, por la colusión que existen con intereses particulares, es tremenda. Y peor todavía es cómo pueden uno no tener derecho a la justicia en su país, que siendo extranjera mi hermana tiene que solicitarlo afuera, porque hemos peleado 10 años acá, incluso con una orden del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. La superintendencia no tiene empacho en incumplir
Estamos en un lugar donde no hay Estado de Derecho. ¿Y de cuánto hablamos, señor Levy? Estamos hablando de muchísimos billones de dólares. Se hablaba de 840 millones de dólares, lo que significaría el arbitraje más caro que enfrentar el Estado peruano. La demanda registrada es por 2.000 millones en el caso del banco o lo que resulte. Eso es lo que se ha registrado y obviamente que no quiero entrar en esos detalles. Acá es un tema totalmente técnico y similarmente le puedo decir cuánto vale 200 hectáreas con 5 kilómetros de playa frente a nuestras costas peruanas, a 10 minutos del centro de Lima, que ha sido confiscado. ¿Qué pasa si esto ha sido comprado hace 15 años y hace 4 años hemos tenido todas las licencias y nos han impedido? ¿Cuáles son los daños a esa inversión? ¿Y quién es el responsable de simplemente que no tengamos justicia en este país, sino las más importantes autoridades que simplemente controlan indebidamente el país? Señor Levy, ¿qué rol cumplió en su momento en el Banco Nuevo Mundo el actual Contralor de la República, Fuad Curi? Él fue gerente del banco y usted entra a su página web, al currículum, y no aparece. No entiendo por qué la información es totalmente transgiversada. Él era gerente de finanzas, entendemos, de acuerdo a la información proporcionada. Correcto, yo tengo acá balances firmados por él. ¿Y él presentó documentación que de alguna manera certificaba la solidez de la entidad bancaria en ese momento? Él firmaba todos los balances. Y firmaba todos los balances porque tenemos sendos informes de clasificadoras de riesgos, entre otros, que mostraban cuál era la solidez del banco. ¿Y por qué habría obviado él esa información en su currículum vitae? Habría que preguntarle a él, ¿no? Acá, mire usted, ¿qué cosa dice acá? Por favor, para que Fuad sepa. Curi. Fuad Curi, ¿qué es esto? Es un balance del Banco Nuevo Mundo. ¿Qué dice acá? También Fuad Curi. Ya, bueno, eso se puede, y usted puede entrar. Usted puede entrar seguramente en la información de las AFPs, de la SUNAT. ¿Quién le pagaba sus impuestos? Sí, ¿Cuánto tiempo? Ganancias y pérdidas consolidados al 30 de septiembre del 2000 en miles de soles, y efectivamente está firmado por Fuad Curi, gerente, y por el señor Choque, contador general. ¿Quién cree usted que era gerente general del Interbank cuando estaban liquidando el Banco Nuevo Mundo? El ministro Ismael Benavides. Ahora es ministro, es jefe directo del señor Tam Fox, quien se niega a informar a sus accionistas sobre cómo ha sido liquidado este banco contra el mandato judicial. ¿Por qué están escondiendo la información? ¿No es un escándalo? ¿Y hasta cuándo cree usted que se va a alargar este proceso que ya lleva 10 años? Bueno, yo no creo que da para mucho más, ¿eh? Esta situación definitivamente creo que las autoridades pronto van a tener que por lo menos informar, dar cuenta de cómo se liquidó el banco. Van a tener que admitir que la resolución de liquidación fue fraudulenta, como lo dice el informe de la Comisión de Fiscalización, y varias etapas que se actuaron en el mismo informe del doctor Adrián Sion, que dice que la intervención fue irregular y arbitraria. Y yo agradezco a la prensa valiente como usted, que nos permite informar a la población, y invito a todos a que ingresen a www.banconuevomundo.com para que todos vean lo que es imposible
decir en tan poco tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Ha sido el accionista del Nuevo Mundo, el señor Jack Levy, y vamos seguramente más adelante a seguir comentando este tema. Son las 7:25.